Ok, corrigez. Corrigez vos réponses. Après, non, depuis. No, depuis es desde. Después, après. Après. Y antes. Avant. Avant, ok. Après un, pardon, après 10, 7, après 2. Ouais. And 12. 12. 12. C'est easy. Ok. 7, 5, 6, 11. 5, 6, 4. 6, 5. 6, 5, 12. Voilà. Prof, pero parece que en el audio decía, yo como en mi casa y preparo la comida. O algo así, ¿no? Ha de haber dicho, creo que dice por ahí avant o après, de tal manera que te confunde. Dice me avant, pero antes hago tal cosa y por eso ese numerito va antes. Con razón yo decía, bueno, no tiene lógica que primero coma y después haga la comida. Exactamente, sí. Por ahí debió de haber dicho algo así como avant, antes. Avant. Acuérdense que al final del libro vienen las transcripciones, entonces chequenla. Ya leanla, ahorita que ya saben la respuesta, lean la transcripción para que entiendan por completo qué decía. Pues. Ok, acuérdense, avant, antes, après, después. Avant, après. Alors, suivant. Choisissez vrai ou faux. Numéro 1. Madame Mignon se lève tard. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Ouais. Elle prend ce petit déjeuner très vite. Faux. C'est faux. Elle a 3 chats. Vrai. Faux. C'est faux. Elle ne mentionne pas de chat. Le numéro de chat. Exactement, le nombre de chats. Elle ne va plus au bureau. Ouais. Ouais. Elle déjeune à la maison. Ouais. Ouais. Elle n'a pas d'amis. Faux. Faux. Le matin, elle s'assoit dans ce fauteuil. Faux. C'est faux. Elle regarde la télévision. Ouais. C'est vrai. Très bien. Prof, qu'est-ce que j'avais dit? Fauteuil ou fauteuil? Fauteuil. Fauteuil. Sofá. No sofá, sillón. Ok. Sillón. El que nada más es para una persona. Sí. Porque el sofá, el que es para 2 o más personas, se llama canapé. Le canapé. Para la sala. El sillón es le fauteuil para una persona. Y le canapé es el sofá para 2 o 3. Fauteuil, canapé. ¿Otra cuestión? Pas de question. Pas de question. Ok, super. Alors, on continue. Exercice 3. Qu'est-ce que vous entendez? Ok, voici, vous savez, 3 questions possibles. Dans le numéro 1, qu'est-ce que vous avez entendu? ¿Qué escucharon? Vous vous levez tard. Oui. Vous vous levez tard. 2. Qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est super. 3. Et à midi, où déjeunez-vous? C'est bien. 4. Et l'après-midi, vous faites quoi? Correct. Et 5. Vous vous reposez. Vous vous reposez. Super. Ce sont les réponses. Question ici.
Profesor, en español. ¿Cuál es la diferencia entre decir faites-vous y después vous faites? En la número 2. Numéro 2. Faites-vous y después vous faites. ¿Vous faites quoi? La letra A. Faites-vous. ¿Qué faites-vous? ¿Qué faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? ¿Quelle est la différence? La politesse. Le degré de politesse. Que faites-vous? C'est plus formel. Et qu'est-ce que vous faites? C'est neutral. Et vous faites quoi? C'est familier. Informel. Ouais. Merci. La politesse, la cortesía, la formalidad va de más a menos. Porque acuérdense que cuando lo más formal es hacer la inversión, cuando ponemos verbo primero y después sujeto, como en inglés. Eso es lo más formal. ¿Qué faites-vous? Y también acuérdense que el qué es formal. ¿Qué faites-vous? Luego lo neutro, lo que siempre no va a ser ni muy formal ni informal, va a ser usar el es que o el que es que, como en la segunda. ¿Qué es que vous faites? Eso es lo más común, lo que más van a escuchar y porque es la forma neutra. Y la informal va a ser hablarlo como en afirmación. Vous faites, usted hace, y bueno, el quoi también vimos en esta lección que es el qué informal. Vous faites quoi? ¿Usted hace qué? Eso es hablar informal, cuando no haces inversión de verbo sujeto. ¿De acuerdo? D'accord. Entonces, el que decía el compañero Alfredo, el que faites-vous o el que faites-vous es como en el inglés el what do you do o algo así. Como hacemos las preguntas en inglés, ajá, que ponemos primero el verbo. Bueno, pero la pregunta es ¿qué haces tú? Pero refiriéndose a como, por ejemplo, en inglés, cuando dices eso, o sea, es como, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es tu profesión, no? Pero en francés, le dice literal qué está haciendo en ese momento, o es lo mismo. Ça dépend du contexto. Depende, puede ser ambas. Puede ser ambas. De acuerdo a la conversación. Si te llamo por teléfono y te digo, ¿qué faites-vous? Me estoy refiriendo a qué estás haciendo en ese momento. Pero también existe, ¿qué es que vous faites dans la vie? Luego le agregan dans la vie. Ahí sí, ¿qué haces en la vida? Se refiere a qué te dedicas. Bueno, si le agregas dans la vie. Les escribí una pregunta. Si yo digo, vous étudiez le français, les estoy hablando formal, informal o neutro. Vous étudiez le français. Informal. ¿Neutro? Informal. Esto es una afirmación a la que nada más le estoy cambiando el tono, porque esto puede ser una afirmación. Si le quito el signo de interrogación, vous étudiez le français. Eso es una afirmación. Usted estudia francés. Entonces, nada más si le pongo tono de pregunta, ya se hace, si subo la entonación, se vuelve pregunta y eso es informal. Aunque estoy hablando de usted, eso es lo que aquí confunde. Pero acuérdense que tenemos tres formas de dirigirnos a la persona, los que están acá. Formal, neutra e informal. Este es informal, porque estoy hablando como si afirmara. ¿Vous étudiez le français? ¿Cómo sería esto en neutro? Esta misma pregunta. ¿Es que vous étudiez français? Exactement. Es que vous étudiez le français. Esto sería en, ya saben, français con la cerille, que no la puedo escribir. Ahorita se las pongo. ¿Es que vous étudiez le français? Esa sería la neutra. Y por último, ¿cuál sería la pregunta? Esta misma pregunta, pero en formal. ¿Étudiez-vous le français? Exactement. Étudiez-vous le français? Très bien. Así. Y sin importar si hablo de tú o de usted. Eso es aparte. Eso ya depende de con quién hable. Voy a utilizar vous étudiez le français para alguien que acabo de conocer o que estoy hablando con un compañero de trabajo y si no hay confianza. Y ya si es entre amigos, pues ya voy a usar tú. Tu étudies le français. Pero eso es independiente de la fórmula de la pregunta. ¿De acuerdo? ¿Ça se comprend?
D'accord. D'accord. Muy bien. Aquí las puse de menos a más. Menos formal, neutra, más formal. ¿Bueno? Ok, maintenant, le dernier exercice, exercice numéro 4. Reliez les deux parties de la phrase que vous entendez. Enlace, relier. Quelles sont les réponses? Le matin, quoi? Je me lève tôt. Oui, le matin, je me lève tôt. Maintenant, Je ne me dépêche plus. super. Je ne me dépêche plus. À midi? Vous déjeunez-vous? Non. Ah oui, pardon, c'est correct. Pour déjeuner. L'après-midi? Vous faites quoi? Et finalement, les soirs? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Ça, c'est super. Très bien. ¿Qué es que es la mode de pêche? Dépêcher es el verbo darse prisa. Dépêcher. Merci. Entonces, je ne me dépêche plus es como ya no me apresuro, ya no me estreso, ya no me doy prisa, porque la persona está retirada, ¿no? Está jubilada. Pero Otro. la pronunciación a mí se me complicó entender al principio porque como que dice pool. Je me dépêche plus. Es pool. Así se Je ne me dépêche escucha. plus. No le escuché que dijera plus o plus, algo así. Pero ya es parte de, hay dialectos, y a veces van a escuchar las palabras medio deformadas. O sea, pensé que era piscina en inglés o algo así. Bueno, ya, pero escuchaste lo demás, ¿no? Con eso, con el dépêche. Bueno. ¿Otra chose, otra cuestión? Puede que sí. Entonces, el grupo de Depeche Mode, ¿qué significa? No, nunca lo había escuchado. Así se Depeche. escribe, Depeche Mode. Estaba pensando exactamente lo mismo. No lo Es conozco. de acentos, ¿no? Así Personal con Jesus, Mode. ¿no la conoce? ¿Esa No. canción? Wow. Mándenme el link, hay algo del grupo. Así Depeche Mode, M-O-D-E. Ajá. ¿no? Mode. Pues sería como el modo de prisa, modo en apuros, también podría ser. Ok, tienes razón. Thank you, prof. Nada más que no tiene acentos, así No, es. no, De peche, así como No se tiene de peche. acentos. Ajá. Ok. No, pero el verbo sí lo debe de tener. El verbo sin conjugar es así, dépêcher. De hecho, es pronominal lo que estamos viendo. Se dépêcher es darse prisa, sea uno mismo. Se dépêcher, darse prisa, así es el verbo en infinitivo. Se dépêcher. Ya sea je me dépêche, yo me apuro, yo me doy prisa, tú te dépêches, tú te apresuras, él se dépêche, on se dépêche, nous nous dépêchons, vous vous dépêchez, il se dépêche, elle se dépêche. Y luego en clase presencial solía decirles mucho esto, dépêchez-vous, que es como apúrense, dense prisa, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Y en línea ya no lo ocupamos porque ya no salimos del salón. Dépêchez-vous, dense prisa. Ok, ¿otra cuestión? No, pues. Ok, muy bien. Vamos a practicar esto último para que se quede y para practicar un poco el oral. Así que les voy a pedir que me hagan nada más 3 preguntas, escriban 3 preguntas en las 3 formas. Informal, neutra y formal. Me mandan la foto en WhatsApp o en mensaje de WhatsApp para hacer correcciones y posteriormente los mando a los rooms para que se hagan las preguntas unos a otros. ¿Sí? Escribimos 3 preguntas, por favor. Écrivez 3 questions avec les 3 manières.
Informel, neutral, formel. S'il vous plaît. O sea, tres diferentes preguntas en las tres formas. Ajá, exactamente. Van a tener 9. Ajá. 3, 3, 3. 3 cadenas, 3 grupos de 3. Si tienen preguntas, pues aquí estoy. Muy bien. L'expression de verbes pronominaux du. La segunda parte. Seguimos trabajando con verbos pronominales, cuando la acción recae en uno mismo. Y ahora tenemos verbos irregulares. S'asseoir, s'asseoir, sentarse, s'asseoir, y se souvenir. Recordar, se souvenir. Recordar, literalmente recordarse, es pronominal en francés. Se souvenir. De ahí vienen los recuerditos entonces, profe. Exacto. La palabra souvenir es francesa. Recuerdo, souvenir. Ok. Asseoir tiene dos conjugaciones, si se dan cuenta. Tiene dos maneras de conjugarse. Alors, répète après moi. Je m'assieds. Je m'assieds. Je m'assieds. Je m'assois. Je m'assois. Je Je m'assois. m'assois. Tu t'assieds. Tu t'assieds. Tu t'assieds. Tu t'assois. Tu t'assois. Il, elle, on s'assied. Il, elle, On s'assied. Il, elle, on s'assoit. il, elle, on s'assoit. S'assoit. Nous nous asseyons. Nous 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 asseyons. nous asseyons. Vous vous asseyez. Vous vous asseyez. Il, elle s'asseyent. Il, elle Il, elle s'asseyent. s'asseye. Il, elle s'assoit. Il, Il, elle s'assoit. elle s'assoit. Merci bien. Ahora si digo yo, me siento, te sientas, él se sienta. Y nous y vous solamente tienen una forma. Nous nous asseyons, vous vous asseyez. Y todas las demás, este verbo tiene dos conjugaciones. ¿Cuál pueden usar? La que ustedes quieran, la que sea más fácil de aprenderse. Pero sí, estudienlas para que cuando las vean, las reconozcan. Las dos formas son la conjugación de sentarse. Es de los verbos más irregulares que hay. Et se souvenir, recordar. Je me souviens de quelque chose. Je me souviens de quelque chose. Es como Je me me acuerdo, souviens de quelque chose. me acuerdo de algo. Eso dice, je me souviens de quelque chose. Me acuerdo de algo. Tu te souviens. Tu te souviens. Il, elle, on se souvient. Il, elle, on se souvient. Nous nous souvenons. Nous nous souvenons. Vous vous souvenez. Vous vous souvenez. Il, elle se souviennent. Il, elle se souvient. Souviennent. Souvient. La última conjugación, cuando tiene como dobles Ns, esa suena más literal. Souviennent, esa no es como nasal. Se Lo una mismo. N así. Ujú. Lo mismo con el verbo venir. Y la última es je viens, tu viens, hein? Je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons, vous venez. Y luego la última que lleva así. Acaba exactamente igual con doble N así. Ya es il, elle vienne. La última conjugación suele sonar un poquito más como se escribe. ¿De acuerdo? D'accord. Eso recuerden. Es una irregularidad de los verbos. Y casi todos, incluso otros, por ejemplo, el verbo prendre. Je prends, suenan todos nasales. Je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez. Y ya la última, que lleva doble N, il prenne. Esa sí siempre suena casi como se escribe. Il prenne, elle prenne. ¿Ya han compris? Uy, profe. Profe, entonces en la primera dice, o sea, uno dice así, je me souviens de quelque chose, o como dices, me acuerdo de algo, o sea, uno que diga uno mismo. Me acuerdo de algo tal cual esa frase. Je me souviens de quelque chose. Ah, ok. Me acuerdo de algo.
Y ya cuentas, ¿no? De que te acordaste. Es que me sonaba así como si es una pregunta, ¿no? No, es una frase, como una frase coloquial que utilizan mucho. Me acuerdo. Es como ahorita me acordé de, así. Y ya cuentas de que te acordaste. Bueno. Ok. Vamos a ver en esta, van a escuchar en esta lección la fréquence, los adverbios de frecuencia. La fréquence. Répète après moi. Rarement, Rarement. quelquefois, Quelquefois. de temps en temps, No son Tom. souvent, Souvent. toujours. Yo. Souvent es como seguido. Ajá, bueno. A menudo, regularmente, seguido. Ok, rarement, raramente. Quelquefois, algunas veces. Quelquefois. De temps en temps, de vez en cuando. De temps en temps. Souvent, a menudo, seguido, de vez en cuando, frecuentemente, souvent. Y toujours, siempre. Toujours. No viene aquí, pero su contraria es jamais, que es nunca. Jamais. Así que en orden serían jamais, rarement, quelquefois, de temps en temps, souvent, toujours. Bien compris? Bien compris? Quelquefois es lo mismo que de temps en temps. Son sustituibles porque hacen referencia a algo que no es ni muy frecuente ni tampoco poco frecuente, pero la traducción es distinta. Quelquefois es algunas veces y de temps en temps es de vez en cuando. Bueno, Oui. aunque ya en el uso es lo mismo decir je vais à la ville de Mexique quelquefois. Voy a veces a la Ciudad de México a decir je vais à la ville de Mexique de temps en temps, de vez en cuando. Su significado es el mismo, pero la traducción es distinta. ¿Pues? Oui. Tengo otra pregunta. ¿La manera en cómo se ocupan o en dónde están en la oración es diferente cada una o tienen como un orden? No sé cómo llamarlo. Por lo regular van al final, pero pueden tomar otra posición. Pueden ir al principio o al final. Quelquefois, j'étudie l'allemand. J'étudie l'allemand quelquefois. ¿Van al principio o al final? Fácil. Sí. De rien. Por última vez, profesor, ¿pudiera repetir, por favor? Eh, Me quedé en souvent. Souvent, a menudo, frecuentemente. Y toujours, siempre. ¿Oui? ¿Otra cuestión? Profe, y se puede decir, por ejemplo, si tú le dices a alguien, voy a estudiar inglés, o sea, tú le puedes decir, ¿el qué fue? Como una pregunta. No. ¿También? No, porque son adverbios. Ok. No podemos hacer preguntas solas con esas palabras. Ni con el último de siempre, así como que decir siempre, como que en pregunta, ¿no? ¿To you? No, suena raro. Tienes que ¿Sí? ir en frase. Ok, de acuerdo. Muy de rea. Se usan exactamente igual que en español. Estoy como que sigo razonando, recordando, así que no hay mucho problema. Como decir en español, si yo digo, yo siempre... no, ya con eso dije. Yo siempre voy a la escuela. No se puede. No puedo decir je toujours vais, sería je vais toujours. Es que la gente aquí sí dice eso, ¿no? O sea, si tú le dices, es que siempre voy allá, y te dicen siempre, o siempre va, o algo así, ¿no?
o algo. Es Por que yo no eso lo digo, ¿no? escuchaba. Sí, sí, Chance dicen. informalmente o así como que entre amigos podría ser, ¿no? Bon, peut-être, mais pas en français, pero en francés no, no. Sí son más estrictos con eso. Si sería así, por ejemplo, yo siempre voy a la escuela, sería así, je vais toujours à l'école. Je vais toujours à l'école. Entonces, siempre pueden ir antes o después del verbo, pero no entre sujeto y verbo, que es lo que hacemos en inglés y en español. En inglés y en español lo ponemos aquí, ¿sí? I always go to school. Yo siempre voy a la escuela. En francés no, va después del verbo, para que no se confunda. Después del verbo puede quedar incluso hasta el final o al principio, pero no todos. Por ejemplo, toujours se oye raro al principio. Toujours je vais à l'école, no es común, pero sí puedes decir que el que fue a veces. Que el que fue je vais à l'école. Ok, ¿d'accord? Van a salir en el otro libro, en el de Grammaire, ahí vamos a ver la estructura de los adverbios. Aquí es nada más de vocabulario y pues para practicar audios. ¿Uy? D'accord. Después vamos a ver bien su uso. Ok, y luego aquí la cuestión avec qui, preguntas con qui. Recuerden que qui significa quién. Qui. Question sur la personne. Pregunta sobre una persona, sobre la persona. On l'utilise seul ou avec une préposition. La pregunta aquí, la partícula aquí, se usa sola o con una preposición. Par exemple, vous pouvez lire les exemples, s'il vous plaît, Amélie? Oui, la question avec qui, question sur la personne, utilise seul ou avec une préposition. Qui regarde les films? Les enfants. Qui tu regardes? Je regarde Laura. À qui tu parles? Tu parles. Je parle à mon ami. Chez qui il habite chez son frère. Ok, merci. ¿Las entienden todas, chicos? La última, ¿no? Recuerden que usamos chez para hablar de la casa de alguien o para las profesiones, en el consultorio, en la oficina de. Chez qui il habite es como en la casa de quien él habita. Y ya chez son frère, en casa de su hermano. ¿Fue? D'accord. Ok, atención a esto y no lo olviden. Qui no se abrevia si la siguiente palabra empieza con vocal. Qui nunca se abrevia. Por eso ahí está qui, il. Se me juntan dos i, pero no hago nada. Chez qui il habite. Así se queda. ¿Por qué? Porque existe que. Y que si se abrevia si la siguiente palabra empieza con vocal. Por ejemplo, je sais que il habite en France, par ejemplo. Je sais qu'il habite en France. Esto sí se abrevia, no me pueden quedar dos vocales. Yo sé que él vive en Francia. Hago esto. Je sais qu'il habite en France. Entonces, como que ya se abrevia, qui por regla no se abrevia para que no haya confusión. Porque si abreviáramos qui nos iba a quedar igual que u apóstrofe. Y acuérdense que los franceses evitan que tengamos confusiones cuando hay abreviaciones. Por eso tu no se abrevia para que no se confunda con el pronominal. No hay dos estructuras que queden iguales abreviadas. Una se abrevia y otra no para que no se confundan. ¿De acuerdo? Pero en la D'accord. pronunciación sí se juntas, ¿no? No. Chez qui ¿Tampoco? il habite. Lo tienes que decir completo. Chez qui il habite. Ok. A lo mejor de manera informal sí, porque ya los franceses hablando también pues hacen pedazos el idioma, así que igual y sí, a lo mejor en la calle sí escucha Sheki la bit, pero eso no es correcto. Su gramática dice que no se debe. Sheki y la biki nunca se abrevia porque que sí se abrevia.
¿D'accord? D'accord. Y bueno, su traducción es quién o a quién. Por ejemplo, qui tu regardes es a quién ves. ¿Bien compris? Ok. Finalement, le vocabulaire du bureau. Au bureau, en la oficina. Au bureau. Et vous pouvez lire, s'il vous plaît, le vocabulaire. Caro? Oui, à bureau. Les personnes la standardisent. Standard. La standardisent. La secrétaire, le directeur, la directrice, la esta- stagiaire, Stagiaire. stagiaire, une employé, Employé. employé, un collège, Collègue. collègue, les matériels, un bureau, un dossier, un ordinateur, les courriers. Les situations, avoir rendez-vous avec qui, Quelqu'un. avoir quelqu'un, avoir une réunion, être absent, être en retard, être en avance, être à l'heure, être libre, être occupé. Bien, sí, bien. Aquí les anoto que ese QQN, apréndansela, así va a salir siempre. Casi siempre es la abreviación de quelqu'un. Quelqu'un. Las leo y decimos me dicen los significados, si no, pues ya se los digo, si no se lo saben. Le ou la standardise. Standardise. Je ne sais pas. Le standardiste, c'est la personne qui répond le téléphone au bureau. La personne qui répond le téléphone. Ouais. Secretaria. ¿Recepcionista? Peut être réceptionniste ou opératrice téléphonique. Mais pas la secrétaire. Porque la secretaria se encarga de llevar como papeles y asuntos de alguien más. Y es ella, el le o la standardiste, nada más se encarga de contestar teléfono, dar informes. Entonces es más como, ¿es la recepcionista o operadora telefónica? ¿Fue? La secrétaire, bon, c'est fácil. Le ou la. Ambas son neutras, ¿eh? Si es hombre, sería le secrétaire. Igual, nada más cambia el le, pero se escribe igual la palabra. La secrétaire. Le directeur, la directrice, pas de problème. La stagiaire. La stagiaire. Stagiaire es la persona que está haciendo su servicio social o un pasante de una carrera. La stagiaire, pasante. Alguien que está haciendo sus prácticas profesionales. Un employé. Qu'est-ce que ça veut dire? Empleado. Empleada. Empleado, empleada. Un collègue. Colega, un compañero, ¿no? Ouais. Le matériel. Un bureau. Escritorio. Oui. Un escritorio. Un dossier. Je ne sais pas. Carpeta. Una carpeta de o documentación. Un ordinateur. Computadora. Ouais. Et les courriers. Je ne sais pas. Agenda. Correo. Courrier. Es otra manera de decir adresse électronique. También pueden decir courrier. Okay. Ouais.
Pero se refiere al email. Ah, no, perdón. Existen los dos. Courriel, pero con L, el correo del email. Y courrier con R, este es el correo, pero la entrega de cartas, físico. Ah, Ok, el correo, entrega de cartas en físico. Postal, entonces. Ajá, correo postal, fue. entonces el otro es igual, pero en lugar de R es L. Fue, también existe, exacto. También así existe courriel y ese sí es el correo. Correo electrónico. Adresa electrónica, courriel con L. Y courrier con R es el postal. D'accord. En la otra página, en la anterior, está el dossier, por ejemplo. Ahí pueden ver una carpeta es dossier, ¿sí? Folder. Ok, la situación. Avoir rendez-vous avec quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Tener una reunión con alguien. Super, correcto. Rendez-vous, reunión, cita. Ajá. Avoir une réunion. Pues una junta, ¿no? Igual, una reunión. Tener una junta, una reunión. Ajá. Pero ¿cuál es la diferencia entre la primera? Son casi lo mismo, pero me parece que rendezvous, el rendezvous siempre se agenda con mucho Como tiempo agendar. de anticipación. ¿Sí? Y una reunión puedes estar en la empresa o en el lugar y decir, nous avons reunión. Es como en el momento, ya vamos a tener una reunión. Y si es rendezvous, eso siempre antes se consultó, se acordó. Cuando hacemos una cita para el médico, para hablar con alguien de trabajo, eso es rendezvous, porque siempre se agendó con tiempo. ¿De acuerdo? Prof, quelqu'un es con cualquiera. Alguien, Alguien. el quién es alguien. Sí, ajá, sin especificar bien. Être absent. Como faltar. No estar, ¿no? Ausente o así. Estar ausente, faltar, exacto. Être en retard. Tener un retardo, estar retrasado. Bueno, estar retrasado o de tiempo. Être en avance. Es al contrario, ¿no? Que Bueno. llegó antes. Exacto, que llegó antes. Muy bien. Estar antes del tiempo. Être à l'heure. Puntual, como que a la mera hora. A tiempo. Ponctuel. Être libre. Estar libre. Estar libre. Être occupé. ¿Cómo estar desocupado? Ouais, exactement. Desocupado, ocupado. Être libre, être occupé. Muy bien. ¿A alguien se le pasó alguna expresión, palabra? Lo que había puesto ahí de QQN, eso es con una, ¿qué es lo que significaba eso, por favor? Alguien, quelqu'un. Quelqu'un, ok. Ahí está escrito, quelqu'un, alguien. Ah, ok, de acuerdo. Autre chose? Cuando dices, por ejemplo, tienes una junta y por X o Y, o sea, para cancelarla, o sea, que le digas a la recepcionista, o cancela esto, o cancela la reunión. Cancelar. Creo O que es posponer. cancel, mais je suis pas sûr. Creo que es similar al español, mais attends-moi, je ne me raconte pas. Je ne me rappelle pas. Annuler. No, pero annuler sería si ya no se va a llevar a cabo. Annuler o suspendre. Pero entonces lo mejor sería
posponer. Reporter. Reporter. Las anoto aquí. Annuler si ya no se va a llevar a cabo. La reunión est annulée. Ya no se va a llevar a cabo. Y si se va a llevar a cabo, pero después, reporter. La réunion a été reportée. Ça veut dire qu'on va avoir la réunion, mais demain, la semaine prochaine, je ne sais pas. D'accord? D'accord. Ok. No hay verbo cancelar y no lo sabía, no me acordaba. Annuler, reporter. Annuler. Okay, d'accord. ¿Otra chose? Entonces, sí era correcto decir algo así como je annule la reunión parce que je n'ai temps, o algo así. No tengo tiempo. Parce que je n'ai pas du temps. Le temps. Je n'ai pas du temps. Le temps, d'accord. Ça c'est bien, ouais. Je vais annuler ou j'annule la réunion. Pardon, j'annule la réunion parce que je suis malade. Je ne me sens pas bien, par exemple. Ouais. Ahí el pasado nada más es con E al final, anulé, entonces Ouais. es el primer grupo. Ok, de acuerdo. Sí, si acaban en R, está fácil, nada más acento en la E y ya está. De acuerdo. Qu'est-ce qu'il a passé? Si me pregunta, j'ai reporté la réunion, la placé, ¿no? J'ai reporté la réunion. De acuerdo. Sí. A toi. Pero nada más la pronunciación de estagiaire. ¿La dijiste bien? Stagiaire. Estagiaire. Le stagiaire, la stagiaire. Que por cierto, como dato, siempre se les tiene que pagar, ¿eh? No existe la explotación juvenil en Francia al menos, no sé si en el resto de Europa, pero servicio social o prácticas profesionales, todo se paga. Bueno, fuera aquí en México también. Pues, Pues en algunas, pero pagan bien poquillo. yo no, aquí en mi ciudad, pequeña ciudad, no he sabido de alguien al que le hayan pagado el servicio social. No, creo que solamente el SAT, creo que sí le pagaba antes, no sé ahorita. Oh, qué bien, qué bueno. Pero aún así te dan no es nada, y es mucho. Las que sí te exigen las 480 horas es muchísimo trabajo regalado, muchísimo. Casi Creo para que- el refresco te dan. Bueno, tengo muchos amigos que estudiaron medicina y cuando son residentes les dan 1,500 al mes. ¿Para qué te alcanzan 1,500 pesos? Y salvas vidas. Creo que se me hace algo muy feo de nuestro país, que en todos los campos y sobre todo en medicina, luego se quejan de porque ahorita con la pandemia de que no hay médicos. Pues es que se tardan muchísimos años en ser productivos económicamente hablando. Dándoles eso, no es posible que la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro les dé más que a los médicos. No me parece lógico. Fíjese que estaba viendo, ahorita lo busqué y le pagan en Guerrero, dice 141